Hola, estimados racionalistas y demás enemigos públicos del sistema. Después del segundo arresto en YouTube, me encuentro con ánimo de seguir en la brecha. Eso sí, tan solo dedicaré este canal a los temas de totalitarismo del pensamiento débil y sus técnicas de control social. Hoy quiero hablaros de los experimentos de Milgram, llevados a cabo por Stanley Milgram en Yale a partir del año 1961, y cuyo fin era medir la disposición de los voluntarios a obedecer las órdenes de la autoridad más allá de los límites de su conciencia o moralidad. Se realizaron después de que Adolf Eichmann fuera juzgado y sentenciado a muerte por crímenes de guerra contra la humanidad en Jerusalén. Se intentaba resolver la pregunta de si realmente era posible que miles de criminales de guerra estuvieran tan solo cumpliendo órdenes. Para ello, se quiso probar cuánto dolor podía infligir una persona a otra simplemente porque se lo pidieran para un experimento científico. Para ello, se solicitó voluntarios de entre los 20 y los 50 años con diferentes niveles de estudios para un ensayo relativo al estudio de la memoria y del aprendizaje en Yale. Tal y como se ve en el dibujo, los participantes se ubicaban en dos habitaciones separadas, en una el voluntario junto al investigador y en otra el supuesto voluntario que en realidad era un cómplice. El voluntario tiene un panel con el que se le dice que aplicará descargas eléctricas al otro participante. El investigador le dice al voluntario que tiene que hacer de maestro y castigar con descargas eléctricas al alumno cada vez que falle una pregunta. El alumno se siente en una especie de silla eléctrica y se le ata bajo la mirada del voluntario. Se comienza dando a ambos una descarga real de 45 voltios con el fin de que el maestro compruebe el dolor del castigo. Luego, el investigador dará al maestro una lista de pares de palabras que ha de enseñar al alumno y luego el alumno deberá responder a las preguntas. Si la respuesta es errónea, el alumno recibirá del maestro una primera descarga de 15 voltios que irá aumentando en intensidad en 30 niveles hasta llegar a 450 voltios. El alumno simula el efecto de las descargas, haciendo creer al maestro que está siendo castigado de verdad, hasta rogar que paren e incluso afirmar que padece del corazón. Al llegar a los 270 voltios gritará de agonía. Si alcanza los 300, el alumno dejará de responder y simulará estertores previos al coma. Generalmente, a los 75 voltios ya se ponían nerviosos ante las quejas de dolor y deseaban parar el experimento, pero la férrea autoridad del investigador les hacía continuar. A 135 voltios, muchos se detenían y preguntaban ¿cuál es el propósito? Cierto número continuaba asegurando que ellos no se hacían responsables de las consecuencias. Si expresaban su deseo de no continuar, el investigador le indicaba de forma imperativa y progresivamente: continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción. Debe continuar. Si después de esta última frase se negaba a continuar, se paraba. Si no, se detenía después de que se hubieran administrado el máximo de 450 voltios 3 veces seguidas. Antes del experimento, estimaron que el promedio de descarga se situaría en los 130 voltios con un nivel de obediencia cero al investigador y que solamente algunos sádicos aplicarían el voltaje máximo. Sin embargo, en el experimento original, el 65%, 26 de 40, aplicaron la descarga de 450 voltios a pesar de la posible incomodidad. Todos pararon en cierto punto y cuestionaron el experimento. Ningún participante se negó rotundamente antes de los 300 voltios. El estudio posterior mostró que los maestros con un contexto social más parecido al de sus alumnos paraban antes el experimento. Ninguno de los participantes que se negaron a administrar las descargas eléctricas finales solicitó que se dejara de realizar ese tipo de sesiones ni acudieron al otro cuarto a revisar el estado de salud de la víctima sin antes solicitar permiso. Se elaboraron dos teorías para explicar los experimentos. La teoría del conformismo. Un sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, particularmente en una crisis, transferirá la toma de decisiones al grupo y su jerarquía. Y la teoría de la cosificación. La persona
se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra persona y no se considera responsable de sus actos. Ambas, al final, enraizan con el miedo a la libertad descrito por Erich Fromm. Todo ello explica en gran medida cómo una gran conspiración puede ser realizada con el conocimiento de muy pocas personas, capaces de mover a masas a participar en ella activamente, incluso a sabiendas del daño que se genera, tan solo porque se les ordena. Seguro que muchos ahora mismo están pensando en el comportamiento de determinados colectivos durante la pandemia. Seguiremos explorando los límites de la obediencia y la autoridad en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y al Telegram y compártelo en tus redes sociales y con tus contactos. Solo unidos podemos ganar. ¡Epur si mueve!